Bienvenidos todos a la presentación del libro Una manera de vivir. Reflexiones entretejidas en 5 décadas. Contamos con la presencia del maestro Juan Carlos Romero Hicks y la doctora Rosa Isabel Montes Mendoza en el presidio. Y la familia y los amigos del maestro Miguel Montes García, nuestro querido amigo. Para empezar, tendremos las palabras de la doctora Rosa Isabel Montes Mendoza. Les suplicamos apaguen o silencien sus teléfonos si fueran tan amables. Muchas gracias. Amigos, nuestros amigos. En nombre de la señora Silvia Manrique y del mío propio, sean bienvenidos. Maestro Juan Carlos Romero Hicks, bienvenido. Hoy realizamos una celebración a la vida. Celebramos y agradecemos la vida de don Miguel Montes García. Él, una vez más, nos reúne aquí, amigos y familia, quienes tuvimos el privilegio de su trato y en quienes don Miguel deja huellas, vivencias y enseñanzas indelebles. El magnífico Palacio de los Poderes que nos hospeda para esta celebración fue durante 9 años la casa de trabajo del diputado Montes García. Fue de 1965 a 1968 en la 46ª legislatura, de 1979 a 1982 en la 51ª legislatura y del año 2000 al 2003 en la 58ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato. Las 2 primeras ocasiones fue electo por mayoría, representando a los distritos 1º y 16º respectivamente. Y la tercera vez, como ustedes recuerdan, fue legislador por la vía plurinominal. Él, en tono jocoso, decía que le tomó 40 años llegar a ser diputado de oposición. Sin duda, este es un espacio muy significativo en su trayectoria como servidor público. Me gustaría contarles, sin embargo, que la historia de la relación entre este palacio y el licenciado Montes empezó mucho antes de que él fuese legislador. Les platico. Al terminar su preparatoria en León, llegó a vivir aquí, a la ciudad de Guanajuato, por ahí de inicios de 1959, como estudiante de la Escuela de Leyes. Al poco tiempo, mi papá se instaló, junto con otros 2 compañeros universitarios, en una muy modesta casa para estudiantes, en donde entre todos rentaban una habitación. Esa casa donde vivían
a la que se entra por Alonso número 41, que todos conocemos. Esa casa está aquí enfrente, justo cruzando la calle. Y la habitación donde él vivía tiene un balcón que mira hacia acá, hacia la Plaza de la Paz. Así que desde entonces el licenciado Montes era vecino de este rumbo. ¿Verdad que sí? Mi papá me platicaba muchísimas anécdotas de esos días de andanzas estudiantiles. Por ejemplo, que en esa época, aquí en el Palacio y en el edificio de al lado, la casa del Conde de Rull, se organizaban tremendas fiestas de guante y pipa, a las fiestas que acudían la flor y nata de la sociedad guanajuatense, la élite política del momento y sus selectos allegados. Naturalmente, estudiantes como mi papá, pues no eran convidados. Al decir de él, en ocasiones, dichas fiestas eran amenizadas por orquesta o música de cámara. Entonces, quizás aconsejados por su juventud, conociendo a mi papá quizás un poco para incordiar a la alta sociedad y hacerle sombra a la orquesta en turno, mi papá y sus amigos sacaban al balcón la bocina de su apreciado tocadiscos, le subían todo el volumen, ponían música de Jorge Negrete u otro intérprete en ese tenor y cantaban a todo pulmón, a veces con una copa en la mano. Mi papá tenía una excelente voz y siempre le gustó cantar, así que se explayaba. Tiempo después, los compañeros estudiantes del licenciado Montes se tuvieron que mudar de casa, pues mi papá se convirtió en jefe de familia en enero de 1962. Conservó la habitación y el balcón. Y cuando yo nací, también me tocó vivir ahí, en este céntrico barrio, frente al magnífico Palacio de los Poderes. Les comparto estas anécdotas y memorias entrañables de hace algunas 6 décadas. Ya dentro de su carrera política y legislativa, ahí en el primer piso, en el hermoso salón del Pleno que muchos conocemos, don Miguel fue protagonista desde 1965 de duelos verbales, debates, esgrima intelectual, posicionamientos sobre temas que le preocupaban y que le ocupaban. Como ustedes saben, elaboró y presentó múltiples iniciativas de ley, cuestionó otras muchas y sí, expuso y razonó votos particulares, votando en contra de propuestas del entonces Supremo Poder Ejecutivo Estatal, priista por cierto, hecho que en aquella época, estoy hablando de 1967, cuestionar al Ejecutivo era peor que cometer un sacrilegio. Queremos recordar su pensamiento, su vigor, su maravillosa voz. Alejandro, ¿nos ayuda con el uno, por favor? Gracias, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, señoras y señores. El reglamento que nos rige y de alguna manera nos limita solo me autoriza para, dado que no me inscribí de manera previa, para subir a la tribuna bajo la figura de rectificación de hechos. De manera expresa solo la enuncié sin referirme a hechos de quién. Quisiera referirme a lo que ha ocurrido en asuntos generales esta mañana en el Congreso.
Todos sabemos, porque es y debe ser nuestro instrumento de trabajo, que la palabra, este esencial medio de comunicación, cuando se pronuncia, compromete. Todas las palabras, aparte de su significado, tienen un contenido conceptual y a veces ideológico que compromete. Por eso cuando se habla, sobre todo si se ostenta un cargo de representación popular, debe ser cuidadoso, prudente, hábil y exacto en el uso de la palabra. Sin la palabra nosotros no podríamos desarrollar nuestro trabajo. Pero la palabra es para comunicarnos, para encontrar medios de contacto, para encontrar comprensión y para lograr fines. Si no es para esto, la palabra se desperdicia. Y lo peor que puede hacer un trabajador de la palabra es desperdiciarla. En su columna Pinceladas del 7 de julio del año 2000, el licenciado Montes nos decía: escribir es un ejercicio de libertad que conlleva una insoslayable responsabilidad moral. Y así lo vivía él. Para él siempre había que cuidar, casi hasta la perfección, el fondo de sus textos, los contenidos, las ideas y también la forma. Sus colaboradores y amigos, muchos aquí presentes, no me dejarán mentir. Para escribir sus artículos, conferencias, ponencias, el licenciado Montes García tenía un método de trabajo extremadamente riguroso. Se documentaba, investigaba ampliamente sobre el tema en cuestión, reflexionaba, analizaba y recurría a su experiencia profesional. Elaboraba una lista de ideas y argumentos que deseaba exponer. La revisaba y la enriquecía con más ideas y más argumentos. Luego dictaba una serie de notas o apuntes preliminares, como los que aparecen en algunos capítulos de este libro, y los escrutaba minuciosamente. Ya después dictaba el documento final o semifinal y lo examinaba y lo afinaba una y otra vez obsesivamente. Para intentar poner fin al proceso, muchas veces lo escuchábamos decir: ya no lo voy a volver a leer porque si no, no acabo. Pero también, con mucha frecuencia, le tocaba improvisar y tenía muchas cosas que decir. Este ejercicio, la improvisación, lo desarrolló intensamente, yo creo que desde siempre, como líder estudiantil, en su paso por 5 legislaturas, en sus campañas electorales, muchos lo acompañamos, en los tribunales como abogado postulante, como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Pleno y la Tercera Sala, y por supuesto como catedrático. Sus improvisaciones estaban siempre documentadas y fundamentadas. La verdad es que no hablaba sin sustancia. De manera contundente, don Miguel mantenía una premisa. Él decía: la oratoria debe ser una manifestación de ideas. El que no tiene nada que decir no puede ser buen orador. Podrá engarzar palabras, pero si no expresa una idea, son ociosas las palabras.
Conversar, decía él, lo decía, es un arte que él valoraba y practicaba. Compartir sus ideas y planteamientos siempre fue un gusto para don Miguel. Lo hemos platicado muchísimo. Disfrutaba a plenitud las pláticas, así como los espacios de diálogo y de debate. Podían ser espacios con los amigos, colaboradores, juristas, legisladores, maestros y universitarios, colegas del oficio político, en los desayunos de los viernes y también con la familia. Si se daban intercambios de opinión con el auditorio en turno, cuánto mejor. Él ponía nítidamente estructuradas las temáticas sobre el tablero y aprovechaba la ocasión para detallar sus proposiciones con vehemencia, profundizarlas y hacer valer sus argumentos, como en este caso. ¿Nos ayuda Alejandro, por favor? Con el... Mesura, moderación, prudencia, serenidad será lo que haga avanzar a nuestro régimen democrático, creo yo. Y de este debate rescatemos lo rescatable. Lo rescatable es que este Congreso, que a veces adopta el silencio por respuesta, aunque sea solo en la voz de un diputado, ahora se ha abierto a la expresión del pensamiento. Y no podemos nosotros cerrarnos a quedar en lo anecdótico. Tenemos que venir a proposiciones más amplias. El Congreso del Estado como institución, cada uno de los diputados como representantes particulares, queramos o no, somos parte de la vida política y también de la vida electoral de Guanajuato. Yo invito, con todo respeto a mis compañeros, con cordialidad, a que cumplamos este compromiso que adquirimos y sigamos desempeñando nuestro trabajo con vigorosa defensa de nuestro pensamiento y de nuestras instituciones políticas, pero sin confundirnos. Separémoslos del cumplimiento obligado que tenemos de la función constitucional a nuestro cargo. Muchas gracias. En este sábado 9 de julio presentamos a la comunidad, a ustedes, los amigos, una manera de vivir, un regalo más que don Miguel nos obsequia. La señora Silvia y yo, una servidora, continuamos gustosas trabajando en otras antologías, en otros libros, 4 o 5, todavía no sabemos, con textos y expresiones de mi papá, que en su momento, si nos lo permiten, compartiremos con ustedes, como parte del legado de don Miguel Montes García. Concluyo retomando una expresión de don Miguel. Ofrecemos la mejor palabra que en su significado auténtico podemos pronunciar. Gracias. Solicitamos al maestro Juan Carlos Romero Hicks haga uso de la voz para la presentación del libro Una manera de vivir, reflexiones entretejidas en 5 décadas. Por favor, maestro.
Quiero agradecer a doña Silvia y a la doctora Rosisabel Montes y a la familia la oportunidad de dirigir unas palabras. Hay personas como don Miguel Montes que dejan huella, alma, corazón e inspiración. Octavio Paz escribe para decir que la maravilla de la cultura es la trascendencia de la vida frente a la inevitabilidad de la muerte. El 13 de abril del año pasado recibí una llamada de Rosa Isabel, a quien le tengo una gran admiración intelectual y humana, y me comenta de lo que hoy se está presentando. Estaban ellas revisando los textos de las conferencias y de los discursos de don Miguel Montes y consideraban que era de elemental atención el ponerlo a disposición de toda la comunidad. Este edificio, el Palacio de los Tres Poderes, inaugurado en el siglo antepasado, fue el lugar de los tres poderes. En 1953, el gobernador Aguilar y Maya, un gran gobernador, inauguró el Palacio de Gobierno del Paseo de la Presa, del Ejecutivo. Hacia 84-85, el gobernador Telles Cruces inaugura el Poder Judicial. Y aquí se quedó el Poder Legislativo. Y recuerdo algunas conversaciones con don Miguel Montes de su primera diputación local para contrastar lo que el mundo ha cambiado en esa época, y él es autor de una frase que repito continuamente en el Congreso de la Unión: tenemos que tener un poder legislativo y no un querer legislativo. Se instalaba el Congreso, entraba en receso y esperaba a que el Ejecutivo enviase las iniciativas. No había trabajo en comisiones, no había sesiones de pleno de manera periódica. Y a mí me inspira mucho este lugar, porque además en septiembre del 2000 protesté al cargo como gobernador y nunca vi a Miguel Montes como un diputado de oposición, sino como un diputado de proposición. Porque creo que en la política mexicana lo que necesitamos es propuesta. No hay protesta sin propuesta, y es lo que necesitamos hacer. Y en cosas de la vida, ligando desde su natalicio, 25 de septiembre se instalaba el Congreso local. 11 de septiembre, todo el despliegue de los dramas, como la caída de Allende en Chile, o las Torres Gemelas y otras tareas. Por eso este lugar inspira y nos convoca. Y sentimos la presencia, y me parece extraordinario que esté aquí la presencia de Alonso Díaz, los desayunos de los viernes, don Eugenio Trueba, un monumento, Diego León, Rábago también, y la presencia de Eduardo Franco, de Nacho Navarro y todos estos personajes. ¿Qué decir de esta obra? El título es una manera de vivir, y si alguien vivió de manera intensa fue Miguel Montes. Reflexiones entretejidas en 5 décadas. Contiene una selección de textos, y me alegro saber que van a llegar más, resultados de la inmersión teórica y práctica del autor, con problemas académicos, sociales, legales, políticos, y el recordatorio de lo que escuchamos aquí en la tribuna,
de que en las diferencias se encuentran las rutas para la coincidencia y la posibilidad de solución innovadora. Ese fue Miguel Montes. Realizó extraordinarias aportaciones al servicio público mexicano. Es inevitable destacar su amor por Guanajuato. No tuvo la posibilidad de decidir de nacer en Guanajuato. Y él decidió ser guanajuatense y se asumió como tal. Y en la máxima casa de estudios de nuestra entidad cursó la carrera de Derecho. Su residencia, sus amigos, sus maestros y las oportunidades académicas y profesionales lo llevaron a analizar muchos temas políticos, sociales, culturales y muchísimas reflexiones que la obra da cuenta, y cada texto hay que leer entre líneas, porque seguramente todavía hoy estaría haciendo más reflexiones de consideraciones de lo que escribió. La carrera docente de Montes, por cuestiones familiares, la conocí de niño, y me da mucho gusto que esté aquí mi hermano José Luis. Mi mamá manda un saludo muy cordial por un tema de última hora de salud, que no es grave, por fortuna no pudo venir. Había aquí en Guanajuato un lugar que era un colegio de estudios superiores, el Anteo College, ahí trabajó también Eduardo Franco, y un joven que era un torbellino pasaba por la casa de los Romero, y desde el principio nuestros padres nos dijeron: esta es una persona que va a trascender. A mí su personalidad me impactó de inmediato. Su talento como abogado y como político me inspiraron. Era un joven inquieto y ansioso de aprendizaje. Era imposible ignorarlo. Porque, lo diría de otra manera, cuando sea uso de la tribuna, no es lo mismo pararse a decir algo que tener algo que decir. Y para poder hacer lo que él hizo, se necesitaba ser una persona culta. Porque además en oratoria no se improvisa. En oratoria se presenta la reflexión, el conocimiento y los valores que se han venido acumulando. ¿Cuánta razón tenían mis padres? Porque Miguel sabía escuchar, sabía conversar y sabía ir al encuentro de las ideas para conciliar. Todos aquellos que tenemos el privilegio de haber estado involucrados con él, compartimos la reflexión del jurista Montes. En alguna expresión diría: educar es más que instruir, es formar seres humanos que practiquen principios éticos con sentido de responsabilidad. Hasta aquí la cita. La educación nos permite abonar a esa formación integral de la persona y es una herramienta que él utilizó para construir democracia, instituciones y ser un representante de la ciudadanía. Recuerdo muy bien, cerca de la Valenciana, en la campaña del 88, visitando las comunidades aledañas, y por coincidencia nosotros íbamos a caballo, él estaba haciendo su recorrido un domingo en la mañana. Borrijo en 82. Y es un año 88, simbólico, que lo platicaba con varias personas, porque a él le toca presidir la mesa directiva del 88, y el orgullo que sentíamos de que fuese nuestro diputado federal. Y hoy no desvío la atención, pero para mí es un orgullo
ser un heredero de este distrito que lo encabezaron personas como Luis Antón Rodríguez, como Miguel Montes, entre otros. Y en ese diálogo, él advertía la necesidad de la pluralidad. Hay otros ámbitos que también son dignos de tomar en cuenta, aparte de la docencia. El ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los textos que podremos disfrutar, vamos a atesorar el pensamiento y el corazón. Escribía don Miguel: la universidad me dio experiencias gratas y formación de vida, y me enseñó que el ser humano tiene varias características constitutivas. Además, permite la movilidad social y el goce de la cultura. Es una cita que pronuncia en un homenaje que la máxima casa de estudios le hace. Y esta antología denota la admiración por el proyecto de cultura más importante de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato. Sus autoridades, y aquí hay quienes han sido autoridad universitaria, y profesores, y alumnos, y egresados. Esta obra está creada desde un enfoque poliédrico, como abogado, maestro, ministro, legislador, político y eterno estudiante, ávido de conocimientos. Sus reflexiones incluyen planteamientos filosóficos sobre la ética, la justicia y la ley, recuentos sobre asuntos específicos que a mí todavía me llama la atención, como el fuero, tan desconocido en este país, principalmente por la clase política y la confusión que hay entre fuero e impunidad. El sistema de pensiones de Guanajuato. Siendo don Miguel Montes presidente de la Comisión de Justicia, el 25 de agosto de 2002, aquí, se aprobó el sistema de pensiones de mayor innovación y de vanguardia en México, y sigue siendo el de mayor vanguardia. Y personalmente, la iniciativa que construimos desde el Ejecutivo y el director de la institución se arremangaba y redactaba. Y su redacción era la palabra, y porque sabía que detrás de cada palabra podría haber una reinterpretación. Para escribir a Montes, más allá de las fuentes oficiales, quiero utilizar la misma descripción que él utiliza para otro gran personaje, y aquí está su familia, don Eugenio Trueba Olivares, que tuvo la posibilidad de llegar a los 100 años y morir poco después. Y tengo la convicción, porque tengo esa creencia en la vida trascendente, que en su encuentro con la verdad es auténticamente libre. Y sé que Miguel nunca pudo asimilar la pérdida de Eugenio Trueba. Fue como la última puntilla entre el 9 de junio y el 11 de septiembre. Y Montes, dirigiéndose sobre Eugenio Trueba, diría: fue un hombre congruente, con una relación lógica entre su pensar y su actuar, preocupado por la ética, el conocimiento y el trabajo dedicado a construir, con estricto apego a derecho, un liderazgo cultural y moral. En las palabras de reconocimiento a su gran maestro, el autor dibuja con claridad las motivaciones que lo guiaron profesionalmente. Mientras describe su admiración por él, deja claro que para él, cito,
el derecho es un instrumento para facilitar la convivencia social, pero también para el perfeccionamiento del hombre. La ética ocupó gran parte de su quehacer y él la destacaba como algo esencial a cada profesión, subrayando que aunque es una elección, se debe mirar más como una obligación, pues sólo así orienta la búsqueda de la verdad y la actuación en beneficio del bien común. Como guanajuatense por convicción, y aquí señalo porque algunos tuvimos la fortuna de nacer, los conversos son mejores que los originales. Y él así lo tomó. Se dedicó a fortalecer y a forjar instituciones. Ya hemos mencionado sus diputaciones locales, su presencia en el Congreso de la Unión, estuvo también en el Senado de la República, no como senador, pero sí en tareas muy importantes. Algunos de los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de estar en el Poder Legislativo. Y hay que recordar que el Poder Legislativo se diseñó para representar a la población y el Pacto Federal. Si hay un lugar en donde debe haber diálogo, encuentro, conciliación y propuesta, lamento decir que no es el día de hoy, Montes lo hizo, porque entendía que en el diálogo se construía y que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado. Y esto lo asumió en derecho parlamentario. Y él lo decía, porque tenía el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Y lo digo con la mejor intención, porque era perfeccionista y cuidaba la palabra. Y decía, una forma confusa y una gramática mal redactada hace ineficaz la ley, confunde en vez de orientar y puede perjudicar en lugar de ayudar. Para él, la labor parlamentaria es una arquitectura jurídica cuya importancia radicaba en el diseño para tener autenticidad y humildad. Él mismo reconocía, y no desdeño a los abogados, para ser legislador no se requiere ser abogado, pero sí allegarse de personas que con ética, con sensibilidad y con humildad pudiéramos construir mejores leyes. En torno al Congreso, él afirmaba que la tarea legislativa tenía que asumirse por convicción, no por popularidad. Un hacedor de leyes no se improvisa, cita textual. Y decía que la complejidad del Parlamento hace creer que hay que medir la productividad como un sinónimo de eficacia, pero también algo que hoy se olvida, y él nos decía frecuentemente, es que la labor del Congreso era también eliminar leyes ociosas e inútiles. Hoy tenemos muchas leyes, poca aplicación de ellas y no tenemos Estado de Derecho. Gabriel Said diría, tenemos Estado de chueco. Y él siempre nos enseñaba y nos decía, esto se tiene que legislar, no habrá que simplificarlo, no habrá que hacerlo a un lado, porque los legisladores de repente les llega la vanidad y quieren poner algunas contribuciones. En lo personal, a mí siempre me inspiró, porque empecé a entender la importancia del Parlamento. El Parlamento viene de hablar, algo que no estamos haciendo. Y por eso, frecuentemente, recuerdo a los legisladores lo que decía Montes: el Congreso tiene que ser visto como un poder legislativo y no como un querer legislativo. De hecho, en el resto del mundo, el centro de la atención
no está en los ejecutivos, está en los congresos. ¿Por qué es importante este lugar? Porque Louis Long, el arquitecto, aunque era la época del siglo antepasado, visualiza el diseño de los tres poderes. Y en los lugares en donde hay mejores democracias, los parlamentos son fuertes. Ejemplo, en Washington, el diseño de Washington que se hizo con la arquitectura masónica del momento, no es el eje de la Casa Blanca, es el Capitolio. Todo el trazo está sobre el Capitolio. La representación de la población, la Cámara de Representantes, y el Pacto Federal, el Senado. Sobre el fuero, siempre nos educaba. Esta confusión que hay entre fuero e impunidad y algunas cosas que recientemente se han legislado y que no se entienden, y peor, no se entienden que no se entienden. El fuero no es un privilegio, es una prerrogativa que se puso para proteger al legislador frente al autoritarismo y debe observarse, pero por supuesto no es inmunidad. Hay muchísimas aportaciones que no alcanzaríamos hoy a recordar y nada suple la lectura de los textos. Participó en momentos muy importantes. Ya referí la reforma de pensiones con nosotros, su dominio del derecho laboral y la seguridad social, aparte que ejerció tareas muy relevantes en derecho penal, me parece ilustrativo que ayer la Presidencia de la República, no la Fiscalía Autónoma, avisa que se va a revisar el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Aquí hay personas que participaron con don Miguel Montes y estoy convencido que, aunque siempre hay la posibilidad de alguna imperfección humana, él lo hizo con convicción, porque tenía tres ejes muy importantes, entre otros: la verdad, la prudencia y la legalidad. Verdad, prudencia y legalidad. Y todavía, después de que entregaron su informe, y él tuvo la cortesía, en mi caso era rector de la universidad, el cargo de mayor dignidad que he desempeñado en la vida, me platicó lo que habían descubierto. Y el reto era lo que venía después. Y él sufrió mucho. Hubo un momento en que se sentía observado, que se sentía excluido. Y debo agradecer que miembros de la comunidad, y aquí hay varios de la Facultad de Derecho, le pidieron al rector Romero que lo invitara otra vez de maestro. Y lo invitamos. Y no fue una concesión graciosa, era una expectativa de la comunidad, porque queríamos que él estuviera presente, aunque nunca se había ido, y empezó a desarrollar trabajos de docencia. En una ocasión, y aquí todos nos saludamos, salvo las interrupciones que decía aquí Lalo Franco de los autobuses que pasan, los camiones, acaban de detener a Otón Cortés. Y me levanté en la calle y le dije: oiga, maestro, discúlpeme, ¿cuál es su reacción? Me dijo: es inocente. Me dijo: le puedo dar toda la explicación balística, etcétera, pero le voy a dar tres comentarios de sentido común. Primero, está vivo. Segundo, no cambió de estilo de vida. Y tercero, no cambió de domicilio. Si hubiera sido culpable, ahí estaría, contundente. Años después, la persona resultó exonerada. Cada trabajo, sea como docente, como legislador, como procurador de justicia del entonces Distrito Federal, como ministro de la Corte, como fiscal especial, siempre lo hizo con amor y compasión. En los textos de él vamos a encontrar
algunas sorpresas porque no todos conocíamos la amplitud de su obra. Y también otro aspecto que hoy se platica es el tema de reforma electoral. Y la reforma electoral de 77-79, según se vea la fecha, la participación de Montes fue espectacular en cosas que hoy son parte de la vida cotidiana. Primero, la inclusión de la representación democrática. Él participó en el debate. Segundo, la creación de la infraestructura política para el cumplimiento de una obligación ciudadana en el ejercicio del voto. Y así, don Miguel consagró su carrera en lugares como este, el de los muchos cerros, en la formación de profesionales, ya que hay muchos alumnos en el aula u otros como no tuvieron el privilegio en la vida, y darle ese resignificado al poder público, con la advertencia que él nos hacía, cito: la sociedad confía demasiado en la representación de la voluntad general o mayoritaria. Se corre el riesgo de interpretaciones contradictorias que resultan en el debilitamiento del poder mismo. Tantas reflexiones, tantos cuestionamientos, y para quienes queremos seguir siendo estudiantes, vamos a descubrir en esta compilación a un maestro, a un compañero, para poder tratar de entender lo que decía Ortega y Gasset, el hombre y circunstancia, lo que él contribuye desde los años 70 hasta las fechas más recientes. Termino con algo que en lo personal me emocionó muchísimo. El 25 de junio del 19, un año antes de su partida, recibí un telegrama de él, que está en el libro, y agradezco que Rosa Isabel y doña Silvia lo hayan incluido. Lo tengo en mi oficina, porque inspira. Y me dice lo siguiente: muy estimado señor diputado don Juan Carlos Romero Hicks, los mexicanos lo felicitamos porque nos representa con dignidad y su actitud merece todo nuestro respaldo. Primero, por ser telegrama. Segundo, por el personaje gigante que lo envía. Ahí me conmovió y me ha hecho mirar en retrospectiva los diferentes momentos en que nuestras vidas se cruzaron y mucho de lo que hemos compartido en Guanajuato, en la universidad y en el Poder Legislativo. El año 2020 y la pandemia nos han arrebatado muchas vidas. Uno de mis hijos, Eugenio Trueba, en este caso Miguel Montes, y como subraya Isabel Allende, la muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvida. A Miguel no lo hemos olvidado y está entre las conversaciones. Y estoy en la convicción de que personas como él no se sepultan, se siembran. Por eso, para honrar a don Miguel, aquí estamos, para lo que él nos pedía: caminar, caminar y caminar. Muchas gracias. Agradeciendo a todos ustedes su presencia, les invitamos ahora al brindis de honor que se servirá aquí mismo. Gracias mil.